Su excelentísimo Monseñor José Luis Palacio es obispo de Callao, sacerdote diocesano de Madrid, es miembro y dirigente de Camino Neocatecumenal. Monseñor del Palacio es licenciado en Teología y en Filosofía y es doctor en Teología y en Derecho Canónico. Es además consultor del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Voy a leer algunas reflexiones que hice con motivo de la tesis doctoral hace 2 años en antropología, pensando sobre cómo evangelizar. Yo decía el mundo, puesto que me interesa el mundo, me interesa el hombre. El Papa Juan XXIII decía en 1961: la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene en sí misiones inmensas, como es en estas épocas que son trágicas para la historia. Como saben ustedes, el concilio es la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX y que nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo presente. La Iglesia, como muy bien acaban de decir mis compañeros, propone en la Universidad Católica, la evangelización. Es más, es una exigencia del ser cristiano. ¿Qué es la nueva evangelización? Sino presentar el Evangelio padres a hijos, que es la mejor herencia que podemos dejar a los que transmitimos el Evangelio, que es realmente humanizar, ayudar a aprender el arte de vivir, de ser hombre, de convivir con los demás. Y para eso hay que presentar la verdadera verdad al hombre, que es Jesucristo. ¿Qué enemigos luchamos o nos encontramos? Yo viendo como está hoy viviendo el mundo, lleno de fascismos, dictaduras, yo veo que uno de los enemigos profundos que tiene el humanismo, que surge y que potencia el Concilio Vaticano II, es el capitalismo que todos llevamos dentro, que es solo un modo de organizar la economía de un pueblo, es un sistema de producción de mercado orientado hacia la consecución del máximo beneficio. Ha hecho de la persona una máquina de producir, de consumir, producir para consumir y consumir para producir, creando la idolatría del dinero y la asfixia de los valores trascendentes. Hace poco oíamos al secretario de la Congregación de Religiosos, estuvo aquí, que 3.000 religiosos abandonan la Iglesia anualmente. Si sigue así, ¿a dónde vamos? Este capitalismo que convierte al trabajador en una mercancía, lo aliena, le quita la dignidad y lo convierte en un puro valor económico. Este trabajador vale lo que vale su trabajo. El dinero en el capitalismo se transforma en un tirano. Y esto lo padecemos todos. El sistema capitalista construye la sociedad como un complejo económico industrial cuya célula es la empresa. El supremo bien de este tipo de sociedad es el dinero. Se vive para ganar dinero. En suma, el capitalismo, queriendo crear una sociedad del bienestar, ha creado para muchos millones de personas una sociedad del malestar, que se asocia a varios factores. Primero, a un individualismo narcisista. Segundo, a la fragmentación y precariedad de los vínculos interpersonales, que es la destrucción de la familia. Tercero, el sinsentido a la vida con que tantos jóvenes están viviendo o vivimos. Y cuarto, el aumento de la violencia social. Todo este tedio de la vida de muchos contemporáneos nuestros
que se han afanado tanto por acumular que al final experimentan el vacío existencial del que habló Víctor Frank como la característica de las sociedades capitalistas, es decir, la falta del sentido a la vida. Al final de la pregunta decisiva, ¿de qué le sirve al hombre poseer todo el mundo si su vida no tiene sentido? El Espíritu Santo está haciendo surgir comunidades que quieren anteponer el amor al dinero. Es la mejor medicina que curará a nuestro mundo enfermo y la respuesta lúdica frente a la crisis del pensamiento contemporáneo. Estamos en una facultad. ¿Cuál es la mejor universidad donde ha mandado Jesucristo a formar sus apóstoles? Yo pensaba ayer, la mejor universidad es mandarlos sin plata, sin alforjas, sin nada, anunciando el Evangelio, porque así les obliga a creer en Dios. Decimos palabra de Dios, realmente creemos que eso es palabra de Dios, que va a ir sin nada y llevando, como dice muy bien Maruja, fundadora más media, que el medio es el mensaje. El medio que usamos es el mensaje que dejamos a los jóvenes. Es decir, dejamos a los jóvenes a Cristo crucificado aquí por nuestros pecados, clavado en la cruz. Que Él tiene la vida eterna y por eso dejar mundo, el dinero y la carne, por amor a Jesucristo, nos da la felicidad. Otro elemento que va contra este humanismo cristiano es la tiranía del relativismo. Con Nietzsche y la posmodernidad nace la dictadura del relativismo porque ya no hay valores trascendentes que sirvan de punto de referencia frente a tantos relativismos. ¿Existe la verdad? Ante la pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad?, el relativismo la contesta con la decisión de la mayoría, llegando a ser la religión del hombre moderno. Jesús atestigua ante Pilato que Él es la verdad y es testigo de la verdad. Defiende la verdad no mediante legiones, sino a través de su pasión que la hace visible y la pone también en vigencia. Sin la verdad, el hombre pierde el sentido de su vida. El relativismo aparece como fundamento filosófico y como virtud de la democracia, la cual se basa precisamente en que nadie debe lanzarse contra la pretensión de conocer la verdad o el camino recto. También, fruto del capitalismo y el relativismo, aparece el paraíso de la ciencia y de la técnica, donde la filosofía y la religión carecen de interés, porque no son útiles. Se ha convertido la técnica en el opio del pueblo. Produce más, consume más, es una ley que mantiene en marcha este progreso. Después de llenar la casa de artefactos, no comprende la insatisfacción de su mujer, el descontento de sus hijos y el propio vacío existencial. Hoy hemos llenado a los jóvenes de consumismo. Y aquí la sociedad, en la que había puesto toda su seguridad, le deja en la estacada. Jamás ha habido tantas ansiedades, tanta soledad, hasta hablar solos por las calles, ¿no? Tanto vacío como en el mundo actual, saturado de bienes materiales y de comodidades físicas. Hay que preguntarse realmente si el paraíso de la ciencia y la cultura de la técnica no nos estarán vendiendo como esclavos a los nuevos señores y dominadores: el poder, el consumo, el éxito, el placer, las drogas, la utopía de la ciencia, la tiranía de la técnica, llevándonos a la insignificancia y al tedio de la cultura del bienestar. Como decía Séneca, el hombre es el único animal para el cual lo superfluo es necesario. Estamos ante un cambio epocal y surge la nueva evangelización. El hombre ha dejado de tener conciencia de que es criatura celeste y terrenal y ya no se conoce a sí mismo. Ha dejado de escuchar, de oír. El orgullo le ha hecho ciego
Nos hemos erigido en Dios. En la situación actual de nuestra sociedad, los valores cristianos han sido invertidos, como por ejemplo el adulterio, el divorcio, el aborto, la eutanasia, etc., que antes eran considerados como males, hoy son considerados como conquistas sociales. La Iglesia, engañada por el demonio, cae en la tentación de hacerse posmoderna acompañando al pueblo. Da a éste lo que pide para no ser desfasada o antiguada, porque es acusada de que su religión es de un mundo ficticio. Y otra tentación que siempre tiene la Iglesia es muchas veces de fornicar con los reyes de la tierra, que es la degeneración máxima de lo religioso, la religión puesta al servicio de la política, convertida en una gran ramera que legitima la adoración del hombre por el hombre y promete a las masas un reinado de felicidad perpetua y delicias universales. Ni Auschwitz, en los campos de concentración de los nazis alemanes, fueron preparados fundamentalmente en los ministerios nazis de Berlín, sino mucho más antes en las mesas de escritorio y en las aulas de clases de los científicos y filósofos nihilistas. Por otra parte, si contemplamos el Museo del Holocausto en Jerusalén o en Nueva York, es impresionante lo que es capaz de hacer el ser humano. Han sido matados 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños. ¿Es todo esto racionalmente justificable? Sin embargo, hay que reconocer que Hitler subió al poder con el apoyo democrático de la mayoría. Hay pues límite al poder. En el último siglo, Europa ha llegado hasta las profundidades de la muerte, con 2 guerras mundiales y guerras civiles como la española, yugoslava, cuya cosecha han sido 150 millones de muertos, fruto de los movimientos ideológicos totalitarios. Como afirma muy bien el profeta de la información McLuhan, estamos en el principio de una nueva época, la electrónica. Occidente está vomitando el Evangelio y está destruyendo su propia identidad. Por eso es necesario una nueva evangelización frente a los aduladores del anticristo que han reemplazado las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, por prosperidad, democracia y dulzura, encandilando así la mayoría de los bautizados, porque el demonio no le interesa solo matar, sino también corromper, envenenar y falsificar a través de los falsos profetas. El individualismo es el código genético de la democracia moderna. La nueva ética posmoderna no solo destruye la tradición judeocristiana, sino también la modernidad y sus ideologías. Por ejemplo, los estudiantes eligen su propio currículum en la escuela y se educan los unos a los otros, mientras que los profesores actúan como facilitadores. ¿En qué se está transformando la aldea global de nuestra tierra con un ambiente amenazado de autodestrucción? ¿Qué hacer para que esta era de globalización, la auténtica caridad, triunfe sobre el sufrimiento y la miseria? Ante el cambio de época en que vivimos, cabe preguntarnos, ¿estamos en uno de los periodos más complejos y decisivos de la historia humana? ¿Se trata de un tiempo que marca un fin o un comienzo, como manifestaban los filósofos Guitton, Ortega y Gasset, Husserl, Gabriel Marcel y Bernanos? Decía Juan Pablo II el 17 de agosto de 1998. ¿Estamos al final o al inicio de una nueva época de la humanidad? Quien conoce a Dios, conoce al hombre. Nuestra depresión no es solo económica, sino moral. Estamos contemplando una civilización que se está degenerando y creando bárbaros en una sociedad como la nuestra, en que se escoge la provocación y el exceso. Es como una droga para excitar
a un alma entorpecida, a un corazón insensible, a una mente ofuscada. Frente a esta degeneración es urgente anunciar una nueva cultura de evangelización para humanizar y rehacer un tejido nuevo en la sociedad postcristiana. La Iglesia propone la metafísica a la que se refiere continuamente la palabra de Dios. Nos lleva a la búsqueda de la sabiduría del discernimiento de la cruz. La metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel son los tres productos más gigantescos del espíritu humano. Por esto decía también cómo proponer a los jóvenes y transmitir de generación en generación la validez, la certeza, las reglas de vida, el auténtico sentido de objetivos convincentes para la existencia humana. Decía Benito XVI, me parece necesario ir a las raíces profundas de esta emergencia para encontrar también las respuestas adecuadas a este desafío. Y señala en primer lugar, una raíz esencial consiste, a mi parecer, en un falso concepto de la autonomía del hombre. El Papa ha denunciado también firmemente, los últimos papas, hasta el Papa Francisco, el nuevo paganismo que llega precisamente como consecuencia del relativismo, el relativismo invasor y a menudo agresivo. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo, que deja como última medida sobre el propio yo y sus antojos. Dijo esto en el discurso de apertura del cónclave el Papa Benedicto. Entonces, ¿qué es educar? ¿Cómo pasar la fe a la siguiente generación? ¿Dejamos que el joven y los hombres se destruyan? Decía Edith Stein, decía, formar es dar forma a un material para que alcance una hechura según una imagen. ¿Cuál es la hechura? Y con esto quiero terminar. Que ha dejado Jesús, lo dice San Pablo. La hechura que hay sobre Dios para el hombre es Jesús de Nazaret. Y su espíritu está vivo. ¿Por qué no seguimos lo que da la Iglesia? Es decir, la iniciación cristiana. Recuperemos la iniciación cristiana en la familia, en la escuela, en la universidad, y nos encontraremos con Cristo muerto y resucitado para la salvación nuestra. Lo más importante de la creación es el hombre. No son las plantas, cuales son preciosas, ni los perros, aunque está de moda, pero es el hombre. Y Dios dejará destruir al hombre, no. Tan importante es el hombre que a su Hijo lo ha hecho hombre, para salvarnos a nosotros. Hoy lo que tiene hambre, sed, los jóvenes y el mundo entero es de Cristo, que es una persona física, que se puede palpar y experimentar. Busquémoslo, vayamos a la iglesia y recuperaremos el ser, la hechura que Dios ha creado para el hombre nuevo, que es el hombre del Sermón de la Montaña. Muchas gracias.